Bien, colegas, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Reciban un saludo cordial en el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente. El día de hoy, 4 de diciembre, trabajamos la subprueba de conocimientos pedagógicos curriculares y disciplinares de la especialidad de educación primaria. A pocos días de la prueba nacional, nosotros seguimos preparándonos y sin mayor dilación vamos a dar pase a nuestro capacitador, el profesor Gilberto Mía, para quien, estimados colegas, quiero pedirles a ustedes que lo recibamos con fuertes palmas virtuales. Y a usted, profesor Gilberto, darle la más cordial bienvenida a esta tarde académica. ¿Puede iniciar con lo programado, por favor? Bien, buenas tardes, señor director del Centro de Alto Rendimiento Docente. Buenas tardes, maestros y maestras del Perú. Efectivamente, ya hoy día 4 de diciembre, a solo 5 días escasos de poder rendir esa prueba única. Y ya a esta altura ya nosotros, nervios cero. ¿Por qué? Porque estamos preparados, ya hemos venido preparándonos definitivamente en cada una de las áreas, de los campos temáticos, y seguramente nosotros vamos a llegar muy bien a esa prueba del día 9 y estaremos saliendo con éxito, tendremos éxito en esta prueba nacional. Y ello nos conducirá pues ya a ir ultimando los detalles para nuestro nombramiento el presente año. Bien, vamos a compartir la pantalla del primer trabajo, el primer PPT que he preparado para cada uno de ustedes. Y la mecánica de trabajo, para no dilatar mucho el tiempo, es el mismo, ¿no? Voy a solicitar el apoyo con la lectura de uno de ustedes. Luego de ello, doy un tiempo prudencial para que puedan ubicar la respuesta o la alternativa correcta. Acompaño de alguna teoría adicional, porque siempre es necesario no solamente circunscribirnos en la casuística, sino también a partir de la teoría. De repente por ahí podríamos venirnos parecida es a la que estamos presentando. Por eso es que la teoría es muy importante también para cada uno de ustedes. Muy bien, entonces comenzamos con esta quinta sesión del área de comunicación y vamos a pedir encarecidamente a uno de ustedes. Acá vemos acá dos niños alegres, y así tenemos que estar nosotros alegres el día de hoy, aunque es un domingo, ¿no? Ahora, lo que viene a continuación es interpretar muchos estamos un poco de repente, a ver, Rosa, vamos a ver note usted, Rosa, acá está Rosa, le dice... los micrófonos, ya está. De repente algunos de ustedes está sacrificando un domingo, pero este sacrificio se va a ver recompensado cuando el día 9 nosotros podamos salir airosos en esta prueba nacional. Bien, entonces pasamos a la primera situación que se nos presenta. Voy a pedir a uno de ustedes, estimados colegas, maestros y maestras, que puedan dar lectura a esta primera situación. A ver. A ver, vamos, colegas, a ver, ¿quién se anima? Profesor, buenas tardes. Adelante, a ver, vamos. Los estudiantes de primer grado van a elaborar un cancionero para la celebración de los días festivos del aula. En este contexto, una pareja de estudiantes decidió escribir una canción de feliz cumpleaños. A continuación, se presenta la primera versión de su texto. Feliz cumple, que lo cumplas feliz. Ahora que lo cumpla feliz. Muy bien. Gracias, maestra. Muchísimas gracias por el apoyo. Efectivamente, comenzamos con esta situación de los estudiantes del primer grado, quienes van a elaborar un cancionero y ellos deciden escribir la canción de feliz cumpleaños, y esta es la primera versión del texto que escribe una pareja de estudiantes. Una pareja de estudiantes se escribe tal como le estamos mostrando, a ver, ¿no? Un poco como que se entiende algunas cosas, ¿no? Feliz cumpleaños,
que los ahí medio que no se entiende, ¿no? Cum PS Face Mora, no Mora, que los cumpa Face. Bueno, más o menos. También nosotros el día de hoy ya tenemos que estar así ya culminando y decidido cuando nos presenten una casuística parecida a esto y nos digan a qué nivel de escritura pertenece esta primera versión del texto elaborada por una pareja de estudiantes, nosotros ya no deberíamos de dudar mucho. Pero sin embargo vamos a ir reforzando, tenemos que volver a reforzar porque ya va a ser la última o de repente la penúltima vez que vamos a trabajar sobre los niveles de escritura. De acuerdo a Emilia Ferreiro, a Juana Pinzas, Casani, etcétera, que han hecho estudios, ellos han previsto 3 o 4 niveles de escritura, también lo llaman hipótesis de escritura. El presilábico, y acá un poco voy a puesto una imagen para poder un poco observar adecuadamente. Acá están. Acá lo he sacado un poco porque ya va a ser, como les digo, la última vez o la penúltima que toquemos este tema. Ya ustedes cuando se les presente, de frente ya. Ah, ya, este es presilábico. Ah, ya, este es silábico. Y ténganlo por seguro que va a venir una casuística. Sí o sí nos viene. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, después de estos 2 años de pandemia, estamos trabajando fuerte la apropiación del sistema de escritura. ¿Ya? Entonces vamos a hablar bastante de esta apropiación del sistema de escritura y frente a eso ya han observado cómo esta parejita de niños ha escrito sobre la canción de Feliz Cumpleaños, ¿no? Muy bien. El presilábico, en el presilábico, ahí lo están viendo, se emplean diferentes grafías, ¿no? O de repente algunos trazos podrían ser también, pero también podrían ser grafías para representar significados diferentes. Ya lo están viendo ahí, ¿no? Esos trazos que hace, o pueden ser alguna grafía, porque ahí en el presilábico estoy observando la E, la A, la S, la O, etcétera. Hasta la T también puedo observar por ahí. Bien, pasamos, luego de esto, el niño pasa al nivel silábico, ¿no? Pasa al nivel silábico, y en el nivel silábico escribe una letra para cada sílaba. Ahí está, ve. Por ejemplo, si le digo yo, a ver, hijo, escribe mesa, él va a escribir la E y la A. A ver, hijo, escribe pato, escribirá la P o la O, pero una de ellas. A eso se refiere cuando dice que escribe una letra para cada una de las sílabas. Café utilizará la A y la E. Pues si no viene así, ese es el nivel silábico. Luego el niño va a seguir avanzando en la apropiación del sistema de escritura y aparece el nivel silábico alfabético. Y ahí lo están viendo ya. Más o menos ya está por ahí que un poco se olvida de algunas letras, pero ya está avanzando hacia el nivel alfabético. ¿Pero qué significa estar en el silábico alfabético? Es cuando el niño descubre que las sílabas llevan, por lo regular, llevan vocales y consonantes. Y ahí lo estamos viendo, ¿no? La palabra quiero, ahí está llevando vocales. En la palabra caramelo lleva también consonantes, ahí están las vocales. Luego también en lo, una consonante y una vocal. En mochila también, la M, una consonante, unas cuantas vocales por ahí, pero ahí está. Entonces, cuando hay esa relación donde hay la presencia de vocales y consonantes, ¿no? Que hacen alusión a las sílabas, entonces estamos en el nivel silábico alfabético. Aunque se siguen saltando, ¿no? Como en el ardid criollo se siguen comiendo algunas letritas, pero ahí está. Ese es el nivel silábico alfabético. Y luego de ello, ya el niño pasa es presilábico, silábico, alfabético. ¿no? El alfabético, Silábico, ahí está. alfabético. A ver, vamos a ver con los micrófonos. Te mato. Ya lo silencio. Listo. A ver, luego pasa al nivel alfabético. ¿Cuándo es el nivel alfabético? Cuando ya el niño hace una correspondencia muy bien exacta entre el sonido y la grafía. Por ejemplo, hoy lo escribe muy bien, ¿no? Ahí está el sonido de hoy. Aunque ustedes dirán, pero no, se ha olvidado de utilizar la H. Sí, pero ahí está el sonido y las grafías. Ya por ahí falta un poco trabajar lo que es la ortografía, pero ahí está hoy. Fuimos al parque, ¿no? Al parque, por ahí ha obviado una letra, la Q,
y solamente la Q, porque la U aparece ahí, en forma volteada, pero aparece. Pero ya está, mira, comparando con nivel silábico alfabético acá, ya está. Ya hay esa correspondencia sonido-grafema. Muy bien, ahí está entonces, esos son los 4 niveles de escritura para que se apropie del sistema. Bien, eso nosotros ya, nosotros ahorita voy a proponerles la casuística y ustedes me van a determinar frente a lo que hemos visto, en qué nivel se encuentra ese estudiante. Pero también quisiera un poquito, también hablar un poco más de teoría. Puede venirnos sobre las hipótesis de variedad, las hipótesis de cantidad y las hipótesis de propiedad del objeto. En alguna oportunidad seguro lo toqué, pero es bueno seguir reforzando porque veo que han entrado profesores nuevos a la sala. Entonces, tenemos tres hipótesis más que durante el presilábico o antes del presilábico podrían estar presentes. Entonces, también nos podrían colocar alguna casuística sobre ella y tenemos que saber exactamente de qué trata, por ejemplo, la hipótesis de variedad. Cuando dice hipótesis de variedad, viene de varios, nos estamos refiriendo a que ellos, los niños, tienen esa hipótesis de que deben de usar varias letras para escribir distintas palabras. Escuchen, la hipótesis de variedad. Consiste en que van a usar, a ver, un ratito. Ya, listo. Lenin, por favor, su micrófono, ya lo silencio. Entonces, la hipótesis de variedad es que los niños son conscientes de que ellos piensan que deben de usar varias letras para escribir distintas palabras. Porque dice, muchas letras iguales no dicen nada, ¿no? Por ejemplo, si escribe 3 veces P, eso no significa nada. Entonces, el niño en la hipótesis de variedad sabe que debe de escribir varias letras para que signifique algo. Por ejemplo, la P, la O, ¿no? La T y la O, la P, la A, la T y la O para que signifique pato. Algo por ahí, la hipótesis de variedad. Porque si escribe la misma letra, no va a significar nada. ¿Ya? A ver, un ratito voy a silenciar algunos. Listo. Ya, pues cierro esto. Listo, la hipótesis de variedad. La hipótesis de cantidad. Ahí nos dice que los niños son conscientes de que para que puedan escribir se necesita, y tenga sentido algo, al menos necesitan 3 letras para que diga algo. Por ejemplo, si se utiliza la F y la E, fe no significa nada. Pero deben de utilizar de repente, por lo menos dice 3 letras, por ejemplo, en la palabra sol, en la palabra pan, etcétera, para que tenga un significado. Esa es la hipótesis de cantidad. La hipótesis de propiedad del objeto es muy interesante en los estudiantes porque él hace relación con las características por ejemplo, de un animal. Para escribir, por ejemplo, elefante, él cree que se necesitan más letras. ¿Por qué? Porque lo asocia con el animal que ha visto, ¿no? Tremendo animal, ¿no? Entonces, para escribir elefante, dice, se van a necesitar cantidad de letras, ¿no? Cantidad de letras. Pero para escribir hormiga, dice, él lo relaciona con la hormiguita, la chiquita, la pequeña. Entonces, lo relaciona y dice, ya, para escribir esto voy a necesitar pocas letras. Esa es la hipótesis de propiedad del objeto que poco a poco él va a ir desapareciendo al pasar a los siguientes niveles de escritura. Entonces, esas son las 3 hipótesis que podrían venir y nosotros hay que estar atentos a ello. Muy bien. Entonces, ahora sí pasamos a lo que nos pide. A ver. Un ratito. Vamos a pasar. ¿Qué nos pide acá? A ver, nuevamente he puesto ahí. Grábense esa imagen. Ahora les pido que ustedes identifiquen a qué nivel de escritura, en qué nivel de escritura estará ese niño. Silábico, presilábico, silábico alfabético o alfabético. ¿Qué dicen ustedes? Silábico alfabético. Silábico alfabético. Ya, muy bien. Vamos a ir con las alternativas. Entonces dice silábico alfabético o alfabético.
Y efectivamente la maestra ha dado con la respuesta correcta. Silábico alfabético. ¿Por qué? Porque lo que ya he explicado, ¿no? Ahí ya está relacionando el sonido con los grafemas, pero todavía hay algunas que no se entienden nada, ¿no? Mora, creo, dice. Mora. Entonces, por ahí todavía siguen silábico alfabético. El alfabético no podría ser, aunque hay algunas palabras que se entienden, pero hay algunas otras que totalmente no se está entendiendo nada, entonces es el silábico alfabético. Bien, maestra, muy bien. Pasamos al número 2, a ver. Acá voy a pedir el apoyo de una maestra. O un maestro. Lo leo, profesor. A ver, maestra, gracias. Buenas noches. Los estudiantes orientados por el docente han empezado a revisar su texto para mejorarlo. En este contexto, el docente busca que mejoren reflexivamente su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para favorecer el logro de su propósito? Letra A. Entregar a cada uno varios carteles del aula en los que esté escrita la palabra feliz. Luego, indicarles que a la palabra feliz de su texto le falta la letra L para que esté escrita correctamente. B. Indicarles que a algunas palabras como feliz le falta una letra. Luego escribir delante de ellos dichas palabras y a partir de esto motivarlos a que vuelvan a escribir una nueva versión de su texto. La letra C. Pedirles que lean detenidamente y en voz alta la palabra feliz, luego escribir la pizarra feliz debajo de su texto y pedirles que comparen la escritura de esta última palabra con las que ellos escribieron inicialmente. Gracias, maestro. Muchas gracias. Entonces acá nos vamos a detener un poco y ya también les acabo de mencionar cuando nosotros estemos frente a un trabajo que necesita una retroalimentación, nosotros no vamos a corregirlo. Ese término de corregirlo ya no existe, ¿no? Ya les había mencionado, sino, hijo, vamos a mejorar, a ver, vamos mejorando, vamos a mejorar tu texto. No se le dice que vamos a corregirlo. Y la mejora se va a hacer con la reflexión de él mismo. Por eso nos dice acá que mejoren reflexivamente su texto. Yo no le voy a decir qué es lo que tiene que mejorar, sino con preguntas y repreguntas, yo voy a hacer que él mismo se dé cuenta de cuál es el error que tiene para ir mejorando su texto. Entonces, ¿qué acción pedagógica es la más adecuada? Todas estas pueden ser importantes, sí pueden ser importantes, pero ¿cuál de estas es la más adecuada para lograr la reflexión, que él mejore su texto, pero desde un proceso de reflexión crítica? ¿Cuál podrían ustedes seleccionar? A ver. La C. ¿Será la? La C, profesor. Muy bien, maestro, muy bien. Pero hay que ponerlo porque a veces nos dicen cuál no podría ser, ¿no? Tengan mucho cuidado, siempre la resalta. Por ejemplo, acá más está resaltado, pero que en algunas he visto, en algunas casuísticas dice cuál no es o no es, no debe ser. Eso tenga mucho cuidado. ¿Por qué no es la dice, entregar a cada uno varios carteles del aula en la que está escrita la palabra feliz? Hasta ahí estamos bien, para que ellos vayan un poco viendo cómo se escribe la palabra feliz. Pero acá está mal, donde le dice, ve, indicarles que a la palabra feliz le falta la letra L. Yo no puedo hacer eso, eso sería una retroalimentación elemental. Ellos tienen que darse cuenta de contrastar la feliz y lo que han escrito y darse cuenta, a ver, ¿qué palabra le faltará, hijo, a tu texto, a la palabra que has escrito? Ah, profesor, le falta la letra L. Pero en este caso, dice que él está indicando que a esa palabra le falta la letra L. No puede ser. ¿Por qué no la ve? Nuevamente esa palabra indicarles, puede indicarles, sí, pero a ver, ¿cómo se desarrolla esto? Indicarles que a algunas palabras como feliz le falta una letra. Ya le dijo ya. Hijos, mira esta palabra que han escrito, le falta una letra. Ya les indicó que le falta. ¿Por qué le va a decir? A ver, ¿estará escrito? Sí, profesor, está correcto. Pero ya le indicó que le falta una letra.
Luego lo va a escribir delante, la palabra feliz, y los motiva para que vuelvan a escribir una nueva versión de su texto, ¿no? Pero ya lo malogró con lo que le falta una letra. A ver, ¿qué hace en la letra C? Pedirles que lean detenidamente en voz alta la palabra feliz. A ver, hijos, vamos a leer esta palabra que han escrito ustedes, y como ellos de repente ya están en el nivel de repente silábico alfabético, van a leerlo. Y todos, o con ayuda de otros, van a leer feliz, van a decir, feliz. Listo. Y luego dice, va a escribir la palabra feliz, debajo de esto, lo va a escribir la palabra feliz, y luego le va a pedir que comparen. Ahí está, muy bien. Que comparen la escritura con la última palabra que le ha dado y vean cuál es la palabra, si estará completa, no estará completa, o qué palabra le faltará, no sé. Y ellos mismos, al contrastarla, al comparar, se van a dar cuenta que le falta la letra y que la S no está bien escrita, que la tienen que cambiar por la letra Z. Pero ellos mismos se van a dar cuenta. Perfecto esta acción pedagógica para lograr mi propósito. Bien, maestra, muy bien. Estamos en... Disculpe, una pregunta una acotación se puede decir, o una idea. ¿Se puede hacer realmente, por ejemplo, ahí en la C dice, ¿no? Que lea en voz alta, ¿no? La palabra que han escrito ellos, puesto feliz, y bueno, se le pide al alumno que escriba de nuevo la palabra feliz, pero la docente también puede darle la palabra escrita y que pueda comparar entre las dos sin decirle, ¿no? Cómo lo han escrito o qué falta. Entonces ellos se pueden dar o pueden comparar de cuál es la palabra, cómo suena ambos, o al momento que la leen, ¿no? Una palabra y después la otra. ¿Estaría bien o estaría Claro. mal? Sí, eso no se refleja acá, pero también luego de escribir la palabra feliz también puede pronunciar él. Hijos, mira, acá dice feliz. ¿Y qué querían decir ustedes en la canción? Ah, queríamos decir feliz cumpleaños, profesor. ¿Y qué dice acá? Feliz. Y la que les he leído, feliz. ¿Y qué? Entonces, comparen a ver. ¿Qué es lo que querían escribir? ¿Feliz o feliz? Feliz, profesor. A ver, ¿qué le faltará? ¿Le faltará algo o no? Sí, profesor. Y ahí van a descubrir ellos mismos. ¿Ya? Sí, profesora, se puede hacer eso. No hay ningún problema. Si no es conductista, está bien todas esas, ¿no? La han puesto a una parte. Gracias, maestra. Está muy bien. Bien, avanzamos y estamos frente a otra situación un poquito más elaborada, ¿ya? A ver, una maestra con buenos pulmones, a ver, que nos apoye. Yo, profesor. Ya, gracias, maestra. Adelante. Ya. Los estudiantes del tercer grado participan en un taller de lectura y escritura literaria de cuentos. Acompañados por la docente, los estudiantes están leyendo el siguiente cuento. Dicen que era una noche de gran tormenta. Tronaba y refusilaba, que daba miedo. La zorra andaba buscando a dónde meterse. Chorreando agua y tiritando de frío, llegó hasta un gran árbol. Ahí se refugió. En eso, un refusilo iluminó todo. La zorra miró para arriba y vio que estaba debajo de un parral cargadito de uvas maduras. La zorra andaba muerta de hambre y le gustaban mucho las uvas y pensó que podía comer hasta llenarse. Pero como los parrales son altos, no sabía cómo podía hacer para alcanzar un racimo. La noche estaba muy oscura y empezó a decir, luz, 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 y saltaba. Luz, 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 y saltaba, y volvía a saltar y nada. Y así estuvo un buen rato saltando cuando alumbraban los refusilos, y en una de esas se pegó con el hocico en un palo del parral y quedó medio asonsada. Ya vio que de ninguna manera iba a conseguir unas uvitas y muy enojada dijo, va, para lo que me gustan a mí las uvas. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Es un puentecito muy interesante. Y he estado subrayando unas palabras que, si no la comprendemos, Casani dice,
son vacíos que hay en la lectura. Si el estudiante en ese momento no determina el significado de esa palabra, entonces al final también eso va a ayudar a que no comprenda lo que lee. Entonces inmediatamente nosotros tenemos que darnos cuenta y no mandarlo al diccionario, ¿no? No es, a ver, busquen la palabra refusilaba o refusiló, ¿no? Sino que por el contexto tiene que él determinar qué significa la palabra refusilaba o refusiló, ¿no? Siempre nos dice Casani que debe leer antes, ¿no? Antes y el después de esa palabra refusiló. Entonces, más o menos ustedes, ¿qué entienden por refusiló? Porque dice tronaba y refusilaba que daba miedo. Hay otro refusiló también por abajo. Dice, ahí se refugió. En eso un refusilo iluminó todo. Iluminó todo. ¿Qué se entiende por refusilo? ¿Qué se entenderá? ¿Algo? ¿Tenemos alguna idea? Una luz, puede ser una luz, ¿no? Una luz, ¿no? Iluminación. Ajá, una Un rayo, puede ser. Ruido, rayo, ¿no? profesor, ruidos. Ruido, ¿no? Muy bien, maestros. Todo eso nos va a ayudar y eso tenemos que trabajar con los niños, como le digo. Hay un vacío ahí. Si nos saltamos eso, y los niños no van a poder comprender. Entonces, refusilo, efectivamente, pues ese es el resplandor vivo, ¿no? Esa luz viva, instantánea, que es causa de una descarga eléctrica, ¿no? En épocas de las lluvias que aparece entre las nubes, ¿no? Ese es el similar a un relámpago, nos menciona. Muy bien. Entonces, a ver, vamos. Bien, vamos a entrar ahora a ver qué casuística nos pide trabajar en esta oportunidad frente a este cuentecito que hemos escuchado. A ver, otra maestra puede ser la misma maestra también con la casuística número 3. Yo la termino, profesor. Ya, gracias. Luego de la lectura, el docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr su propósito? A. Pedirles que, a partir del cuento, mencionen por qué la zorra quería comerse las uvas. B. Pedirles que den razones sobre si están de acuerdo o no con el enojo de la zorra. C. Pedirles que propongan títulos que se adecúan a la historia. Ya, profesor, gracias. Gracias. Entonces, vamos a reflexionar sobre el contenido del texto. Esto ya hemos venido haciendo 2 o 3 veces, reflexionar sobre el contenido del texto de este cuento de la zorra y las uvas, ¿no? ¿Cuál es la acción pedagógica más adecuada para lograr que los niños reflexionen sobre el contenido del cuento que acaban de leer? ¿Será la A? ¿La B? La B, profesor, la B. Muy bien, la maestra dice la B. Bien, Maestro. la maestra ya se adelantó. Vamos a ver si es la B. A ver, ¿qué dice la A? Pedirles que a partir del cuento mencionen por qué la zorra quería comerse las uvas. A ver, ¿qué será ello? ¿Qué información estará ahí? Estará Sí, en el información texto. implícita. Está dentro del texto, implícito. Si no, si está dentro del texto, entonces quiere decir que es una información explícita. Pero si la tengo que construir, entonces es una información implícita. Entonces, pero ninguna de ellas me lleva a una reflexión sobre el contenido del texto. ¿Por qué no puede ser la C? Dice, pedirles que propongan títulos que se adecúen a la historia, ¿no? Pedirles que propongan títulos que se adecúen a la historia. ¿Eso me va a permitir que reflexionen sobre el contenido del texto? No. ¿No? Más bien, eso es lo que nosotros hacemos en el proceso didáctico del antes de la lectura. ¿Se acuerdan? Del antes de la lectura, cuando nosotros le podríamos decir, ¿no? Le podemos presentar el título o no también, y que propongan un título, podría ser, ¿no? Y después de leer la lectura, digan ellos que si le corresponde o no al título que ellos han elegido. Pero efectivamente, entonces, la respuesta es la letra B, porque voy a pedirles que den razones sobre si están de acuerdo o no con el enojo de la zorra. ¿Por qué se enojó? No, porque al final, como no pudo
coger las uvitas, se enojó y para lo que me gustan las uvas, ¿no? Entonces, da razones sobre si está de acuerdo o no, por lo cual se ha enojado la zorra. Entonces, eso sí me está llevando a que puedan reflexionar sobre el contenido del texto, ¿ya? Entonces, maestros, está claro cuando nos pidan reflexionar, eso va directamente a pedir como una opinión, ¿no? Como una opinión de lo que está pasando sobre el contenido del texto, ¿ya? Muy bien. Sigamos avanzando. Ahora, hay otra pregunta más sobre el mismo cuento. A ver, otra maestra ya. Yo, profesor. A ver, vamos, maestra. 4. El docente y los estudiantes están conversando sobre el cuento. En este contexto, el docente realiza la siguiente pregunta. Durante la tormenta, ¿dónde se refugió la zorra? ¿Qué capacidad de comprensión de textos escritos busca promover principalmente el docente con esta pregunta? A. Obtener información explícita del texto. B. Reflexionar sobre el contenido del texto. C. Interpretar información implícita del texto. La letra A. La letra A. Muy bien, la maestra me dice la letra A. Dice, bien maestra, muchísimas gracias. Creo que ya a esta altura veo un nivel de preparación muy eficiente en cada uno de ustedes. Ojalá que yo estoy seguro que se va a reflejar el día viernes. Muy bien, nos está diciendo, mira, analicemos esa pregunta. Durante la tormenta, ¿dónde se refugió la zorra? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Dónde se refugia? Llegó hasta un gran árbol y ahí se refugió. Ahí está en el cuento. Entonces, si está en el cuento, es una información explícita. No tiene que construirla, y si la construye, sería una información implícita. Entonces, yo busco que él reflexione sobre el contenido del texto. No le estoy pidiendo que haga eso, porque está la respuesta ahí. Interpretar información implícita del texto, él tiene todavía con algunas premisas, con algunos datos del cuento, ¿va a construirla? No, de ninguna manera, salvo que le diga, ¿no? ¿De qué trató el texto, no? El cuento, ¿de qué trató el cuento? Ahí sí, tiene que coger varios datos y al final emitir y decirme de qué trató ese cuento. Eso sería una información implícita. Pero estamos frente a una información exactamente explícita del texto. Correcto, maestro. Muy bien, sigamos pasando. Ahora que nos toca. A ver, una maestra más, a ver, que nos ayude por ahí. ¿Lo leo, profesor? Sí, adelante, maestra. El docente ha elaborado una ficha con preguntas para que los estudiantes evalúen su comprensión de texto. A continuación, se presentan algunas de las preguntas incluidas en la ficha. Ficha de lectura. Número 1. ¿Tuviste problemas para comprender algún pasaje de la historia? ¿Cómo hiciste para solucionarlo? 2. ¿Recomendarías a un compañero leer esta historia? Explica por qué. De acuerdo con las preguntas presentadas, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que se busca promover principalmente? Letra A, la metacognición. Letra B, el conflicto cognitivo. Letra C, el recojo de saberes previos. Bien, maestra, muchísimas gracias. Entonces, la profesora o el profesor está elaborando una ficha de preguntas para evaluar a sus estudiantes sobre lo que es la comprensión del texto. Y a continuación, ahí está esa ficha de lectura, ¿no? Sobre lo que es la comprensión de lectura, va a evaluar a sus estudiantes, ¿no? Ahí tenemos dos preguntas, dice. ¿Tuviste problemas para comprender algún pasaje de la historia? ¿Cómo hiciste para solucionarlos? ¿Recomendarías a un compañero leer esta historia? Explica por qué. Son dos preguntas. De acuerdo a las preguntas que están ahí, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que se busca promover principalmente en el estudiante? La letra A. La letra A, dice la maestra. Es la letra A. Muy bien. A ver, un ratito voy a dejar esto, voy a dejar de compartir y nuevamente voy a compartir porque al parecer estamos compartiendo nuevamente esa pantalla.
Y ahora sí lo borré porque hay algunos trazos que se están haciendo. Ya. Que Bien. no raye la pizarra, profesor. Sí, es que a veces, bueno, utilizamos eso, se nos puede ir, pero de todas maneras, poco a poco nos vamos a ir regulando ahí. Bien, ¿cuál es el proceso que busco yo, que busca la profesora, el profesor, evaluar en sus estudiantes? La metacognición. Puede ser el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo viene a ser... Listo, ya, lo silenciaron felizmente. Ya. Siempre se nos va a veces el micrófono, no hay problema. El conflicto cognitivo, estoy promoviendo ahí de ninguna manera, porque el conflicto cognitivo lo que busca es el desequilibrio en el estudiante. El niñito no se rasque su cabecita y dice, ¿será? ¿Será cierto? No será. O sea, lo trastocas ahí el estudiante. Ese es el conflicto cognitivo. Busca el desequilibrio de ello. Luego le damos la información y él dice, ah, ya, era por eso, ¿no? Entonces, cuando vuelve nuevamente a la normalidad, bueno, el reequilibrio, ¿no? El reequilibrio. Ese es el conflicto cognitivo. ¿Podrá ser el recojo de saberes previos? Cuando yo le digo, ¿recomendarías a un compañero leer esta historia? De ninguna manera ahí yo estoy recogiendo saberes previos. Entonces, rápidamente me lleva a la metacognición, que es esa capacidad del estudiante de poder reflexionar sobre la forma como está aprendiendo, cómo va aprendiendo desde el inicio. A ver, hijo, ¿cómo hemos aprendido? ¿Qué hiciste para aprender? ¿Cómo solucionaste ese conflicto? Etcétera. Entonces, con estas preguntas, yo puedo, ¿no? Hacerle reflexionar y al final también diría, ¿no? Hijo, y después de todo esto, ¿tú podrías recomendar este cuento a alguien? ¿Por qué? Y entonces él también diría, por esto, o sea, comienza a argumentar. Estamos frente a ese proceso llamado metacognición. Bien, maestro, muy bien. Entonces, creo que si nos presentan los tres casos, cualquiera de estos tres en una casuística, rapidito vamos a diferenciar si es conflicto cognitivo, metacognición o recojo de saberes. Bien, maestros. Sigamos avanzando. A ver, ¿qué tenemos ahora? Sigamos con el cuento. A ver, una maestra más. Lo leo, profesor. Adelante, gracias, maestro. El docente ha propuesto a los estudiantes que reescriban el cuento cambiando el final de la historia. En este contexto, uno de los estudiantes presentó el siguiente texto. Estaba lloviendo, la zorra no podía saltar. Saltaba hasta que no pudo comerse ni una sola uvita. Estaba lloviendo, no podía, dijo, y un pajarito dijo que se estaba riendo porque la zorra no podía coger ni una sola uvita, porque quiso tomarlas con su boca, pero como las uvas estaban verdes, se fue y encontró otro parral, y las uvitas estaban bien ricas, y estas no son amarillitas como las otras. Así dijo la zorra, y ya no llovía. Gracias, maestro. Muchas gracias. A ver, antes de pasar a la casuística, en forma general, ¿qué observan acá? ¿Qué problema presenta el estudiante que podríamos ayudarle a mejorar? Coherencia textual, profesor. Ya. ¿Qué más se observa? Así bien. Los signos de puntuación. Los signos de puntuación. ¿Algún signo en especial que nos demos cuenta que diga, ah, no, esto mío? Comas. La coma. La coma, el punto. Claro, lo más resaltante es el punto, ¿no? Por ejemplo, acá al final, rápido, podría haber puntos más dentro, ¿no? Pero rápidamente aflora al final, mira, ve, no utiliza el punto final. Cohesión también, profesor, cohesión textual también le falta. Ya, cohesión, ¿no? El uso no utiliza adecuadamente los conectores, ¿no? Ya. El uso, desmedido del y, mire, y, acá, otra vez, y, mira, ¿cuántas veces? Hasta 4 veces ha utilizado. Verdes se fue y encontró otro parral. Y las uvitas estaban muy ricas y estaban, puro y.
ahí también tiene un problema. Entonces ya nos hemos dado cuenta hasta 2, 3, 4 problemas ahí. Acá también, mira, estaba lloviendo la zorra, no podía saltar, saltaba, ¿no? Saltar, saltaba. Ahí hay un problema de escritura que tengo que ayudarle a que él mismo se dé cuenta y ir mejorando poco a poco, ¿no? Para que no vuelva a cometer ese problema, ese vicio en cuanto a la escritura. Bien, también acá, ¿no? Los diminutivos, ¿no? Ni una sola ubita, ¿no? Ubita. No sé dónde más también he visto por ahí. Acá, otra vez. Pajarito. Pajarito. Pajarita también, ¿no? Pajarito. Pajarito. Amarguitas. Mira ese Amarguitas. 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 Mira, hay cuántas cosas que uno podría, ¿no? Ayudarle, pero poco a poco, no vamos a ayudarle en todo, ¿no? Sino poco a poco. Por ejemplo, si yo veo por conveniente que lo más resaltante acá son los signos de puntuación en el punto, entonces con el punto empiezo. Si veo acá que de repente el uso de los conectores, ¿no? La cohesión y a cada rato, porque no sabe utilizar un conector que pueda ir ahí, o de repente el uso de un signo de puntuación, de repente un descanso, una coma, un punticoma, etcétera, ¿no? Signos de interrogación también, profesor. De pajarito dijo 2 puntos y ahí faltaría el signo de interrogación también. Estaría formulando la pregunta. Ya, también acá. Pero siempre, como les digo, ¿no? Vamos a ir nosotros enfocándonos a qué es lo que tenemos que darnos cuenta en esa sesión o en esa actividad. Muy bien, nos hemos dado cuenta de varios aspectos. Ahora vamos ya a la casuística. ¿Qué es lo que nos pide? A ver. Vamos, maestra, la maestra que nos ha apoyado en la lectura. A ver. El docente busca ayudar al estudiante a mejorar su texto. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? A. La utilización de diminutivos propios del lenguaje oral. B. La falta de un vocabulario variado en el texto. C. La ausencia de puntos a lo largo del texto. La C. Bien. Priorizar, ¿no? Le dije, ustedes han detectado varios, ¿no? Los signos de puntuación, el punto, la coma, los 2 puntos, que mucho utilizan no utiliza bien la cohesión, los conectores los diminutivos, el saltar, saltaba, etcétera, ¿no? Entonces no utiliza también, no domina muchos sinónimos, sino podría él reemplazarlo por otra palabra, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cuál tenemos que priorizar en la retroalimentación cuando de repente utilicemos la escalera de Wilson, ¿no? De repente por ahí también nos pide, ¿no? Utilizar alguna retroalimentación en la escalera de Wilson, ¿no? Primero el aclarar, ¿no? Aclarar, a ver qué has querido decirme acá, o por qué has puesto ubitas, o por qué has puesto saltar, saltaba, etcétera, ¿no? Luego valorar, ¿no? El esfuerzo que está haciendo el estudiante, porque a veces esto no sirve, ¿no? Esto no, totalmente, no tienes que rehacer. No, tenemos que valorar también ese esfuerzo que está haciendo, por más pequeño que nos presente el texto, etcétera, pero hay un gran esfuerzo que está haciendo el mío, ¿no? Porque otros te entregan así la hojita, todo limpio. ¿Ya terminaste? ¿Ya has lavado el plato? Vamos a expresar algunas inquietudes de por qué podría haber sido, a ver, vamos a silenciar un ratito. Bien, podríamos expresar luego inquietudes, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué habrá escrito saltar, saltaba? ¿Por qué al final no ha puesto el punto? ¿Por qué? ¿Por qué después de dijo no puso los 2 puntos? ¿Por qué utilizó ubitas a cada rato, ¿no? En el texto, etcétera. Y al final hago sugerencia, ¿no? Le hago sugerencia, ¿no? A ver, hijo, ¿de qué manera podríamos mejorar? A ver, ¿qué le faltaría acá en este texto, no? ¿O por qué otra palabra podríamos reemplazar para no decir saltar, saltaba, etcétera, ¿no? Expresar algunas sugerencias al estudiante. Bien, frente a ello, ¿por dónde ustedes empiezan a trabajar y mejorar el texto del estudiante? ¿Cuál priorizan en la retroalimentación? La C, profesor. La B. La C. La C. La maestra dice. Los signos de puntuación. La C. Ya, la C. Casi la mayoría dice la C, ¿no? La ausencia de diminutivos, eso todavía puede esperar. Porque lo está utilizando adecuadamente, ¿no? Y es propio de nuestro lenguaje, ¿no? Sino que ya poco a poco voy a ir trabajando con ellos
de que tiene que tener un registro formal. Tiene que utilizar un registro formal, ¿no? Entonces no deberíamos utilizar mucho diminutivo. De repente, en otra oportunidad sí, pero cuando uno relata estos cuentos, de repente hay que evitar el uso de los diminutivos, ¿sí? La falta de vocabulario variado en el texto también, ¿no? Porque de repente utiliza el saltar, saltaba, ¿no? En vez de utilizar, creo que es muy limitado en cuanto a los, a las palabras sinónimas que utiliza, ¿no? Si tendría un gran bagaje, de repente no hubiera utilizado saltar, saltaba, ¿no? Efectivamente, entonces, la ausencia de los puntos. ¿Por qué? Porque no va a dar, no vamos a poder entender el texto. El niño, cuando no se utilizan adecuadamente eso, cuando alguien pueda leerle ese texto, no lo vamos a poder entender porque vamos a ir de corrido y justamente los signos de puntuación es para darle pausas, ¿no? Y se pueda entender ese texto. Entonces, definitivamente que empezaríamos con trabajar lo que son los puntos, porque no hay la ausencia de ellos. Entonces, si volviendo a lo que es los sinónimos, ¿no? Saltar, saltaba, ¿no? Él podría haber utilizado, ¿no? Brincaba, rebotaba, retosaba, etcétera, ¿no? Para que diga dijo, 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 en algunas partes del texto podría haber utilizado comunicó, enunció, declaró, comentó o manifestó, ¿no? Algo o mencionó. Eso podría. Pero mira, poco a poco vamos a ir, cuando el niño va a ir leyendo más, va a ir incrementando su bagaje cultural y también va a ir incrementando palabras nuevas que le va a servir para evitar la redundancia en esos textos. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces será la letra C. Ahora ya salimos del cuento y estamos frente a otra situación. A ver, otro maestro. Maestro, una consulta antes que pase, por favor. Ya, vuelvo, ahí está. Ya, maestro, mire, yo sé que en el momento de la prueba, ¿cuál es la técnica para ver cuál priorizamos? Obviamente, cuando vemos problemas, que nos diga cuál es prioritario. Por ejemplo, en este caso, el diminutivo, o si no, el signo de puntuación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para priorizar en el momento? Porque mire, yo hubiera podido marcar la A. Entonces, quisiera que una estrategia usted nos diga de qué manera priorizamos, cuál debemos de marcar, por favor. Bien, maestra, perfecto. He estado analizando todas las casuísticas que ha habido desde los años anteriores y cuando habla de priorizar, siempre en mejorar el texto, siempre se van, ¿saben qué? Grábense esta parte, a lo que es la comprensión. Cuando en este texto no se utilizan el punto, la coma, el punto y coma, el punto, no va a haber comprensión. O sea, cuando él lee se va a ir de corrido. Entonces, en esa escritura, si no utiliza adecuadamente los signos de puntuación en forma prioritaria, entonces no se va a entender. Porque, mira, ve, si ubita, la podemos leer ubita, igual se va a entender ubita. Saltar, saltaba, se va a entender. Y cuando pongo y a cada rato también. Pero cuando no utilizo esas pausas, esa coma, ¿no? Para que el niño ahí un momento se detenga y luego pueda seguir, no va a haber una comprensión, no se va a entender, no va a ir entendiendo el lector. Entonces, siempre en todas esas casuísticas que ya les he leído, se prioriza los signos de puntuación. Los signos de puntuación. Además de ello, porque acá, mire, también deben ver ustedes que no ha colocado ni una. No hay ni una coma, ni un punto, nada. Entonces, ahí también tienen que enfocar bastante. Pero, ¿qué pasaría si que de repente, no? Hay un punto, una coma. En este caso no hay, pero hay. Entonces, ahí sí tendría que dejar los signos de puntuación y de repente ver otra cosa que se está presentando, como por ejemplo, el uso de los diminutivos, el uso de repente de palabras que no tienen un bagaje cultural al decir saltar, saltaba, ¿no? Ahí tiene que utilizar sinónimos. Pero en este caso, lo más resaltante es que, mira, no ha utilizado ningún punto, ninguna coma, nada. Entonces, de frente, esa va a ser, acá está, esa va a ser la ausencia de puntos a lo largo del texto. ¿Ya, maestra? Empiece siempre por ello, porque eso nos lleva a una comprensión de la lectura. Gracias, maestra. Buen punto, porque sí la había estado analizando, pero
no lo había puesto para poder compartirlo con ustedes, pero ya la maestra nos ayudó y ya ustedes seguramente han ido anotando. Una Bien, consulta, maestro. Adelante. ¿Y qué pasa si no existiera la alternativa C? O sea, ¿qué pasa si en ahí la alternativa C no existiría? Ya. Si no, ¿Por cuál iríamos? No sé. Nos quedamos, a ver, tal como están con diminutivos y la falta de vocabulario variado en el texto. ¿Cuál de ellos tendríamos que tener en cuenta? A ver, vuelvo al texto. ¿Cuál La B sería, profesor, en todo caso, la B. La B, profesor, la B. Bien, maestra, sería la B, porque mira, ve, saltaba, esa se presenta en una, pero ve, está utilizando tres veces, ¿no? Esa palabra, ¿no? Acá se utiliza uvas, pero esta está utilizando el sinónimo, está utilizando los diminutivos, está utilizando en varias oportunidades. Por lo tanto, ahí me estoy dando cuenta de que el registro formal no lo está tomando en cuenta. Entonces, yo priorizaría los diminutivos. Bien, maestro, sí, buena pregunta. Entonces, tenemos que ir desagregando esas partes para ir priorizando uno por uno. Bien, maestros. Entonces, sigamos con la situación. A ver, una maestra que nos pueda ayudar allá. A ver, un maestro. Lo leo, profesor, lo leo. Ya, gracias. Los estudiantes del sexto grado van a participar en una feria interescolar. En este contexto, un equipo de estudiantes está elaborando un tríptico informativo sobre los beneficios del consumo de la quinoa. Al culminar la primera versión de su texto, los estudiantes les piden a la docente que los ayude con la revisión. El texto que escribieron es el siguiente. ¿Cuál es el aporte nutricional de la quinoa? Este alimento es de suma importancia porque aporta mucha energía y además nos da otra opción para nuestra lonchera. Como sabemos, la quinoa es el principal producto de exportación de varias regiones. Según lo revisamos, un gran porcentaje de los productos que exportamos se relacionan con la quinoa. Entonces, si promovemos el consumo de la quinoa en el Perú, tendremos más oportunidades de progresar económicamente. Por eso, es muy importante difundir información sobre los aportes nutritivos de la quinoa. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Bien, grábense bien que se va a elaborar un tríptico informativo. Y el tema que le ha dado la unidad temática de esto va a ser el aporte nutricional de la quinoa. Y comienza bien, ¿no? Dice, este alimento es de suma importancia, ¿no? Porque aporta mucha energía, ¿no? Mucha energía y además es una opción para nuestra lonchera. Pero fíjense cuando dice, ve, la quinoa es el principal producto de exportación de varias regiones. Ahí nomás les dejo para que ustedes vayan a ir contrastando si se mantiene o no en la unidad temática, porque la unidad temática es el aporte nutricional de la quinoa. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos presenta. Usted misma, maestra, ve. La docente busca retroalimentar a los estudiantes para que desarrollen adecuadamente el tema central de esta sección que trata de los aportes nutricionales de la quinoa. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A. Mencionar que es necesario incluir información respaldada por especialistas en el tema que buscan desarrollar. Después, sugerirles que en la siguiente versión citen las fuentes de donde obtuvieron esta información para mostrar que se han basado en datos confiables. B. Pedir que mencionen cuál es el propósito principal de la sección que han presentado. Después, proponerles que identifiquen las ideas que no se relacionan con dicho propósito para que prescindan de ellas y añadan otras que los ayuden a profundizar más en el tema de la sección.
Sí. ¿Quién? A ver, un ratito, profesor, me está mandando la respuesta, me dejan leer. Ya. Comentar que han trabajado dos subtemas en su escrito. Por un lado, el aporte nutricional de la quinoa y por otro, su valor económico. Después, explicarles que, de acuerdo con su propósito, solo deben desarrollar el primero de estos subtemas en una segunda versión. Bien, gracias, maestra. Creo que acá también tenemos que detenernos un poco porque nos está preguntando, y esto también va a venir. Sí o sí nos viene una pregunta de esto porque ya estaba analizando el porcentaje de los temas que se han solicitado para esta prueba nacional. He estado viendo los porcentajes y también sí o sí nos va a venir sobre este trabajo del tema. Del tema central puede venir, también viene como unidad temática, también puede venir, pero hay casuísticas del tema central. Entonces, me pide hablar del tema central, él no puede desviarse. No puede desviarse porque él tiene que centrarse en los aportes nutricionales de la quinoa. ¿Cuál es una de las acciones más pedagógicas y la más adecuada para lograr ese propósito? Porque se desvía en la información. Mire, ve, voy a volver acá. Mira, dice, ¿no? Aporta mucha energía, eso está muy bien para nuestra lonchera. La quinoa es el principal producto de exportación. Acá ya se sale ya. Porque él tenía que centrarse en el aporte nutricional. Y si se centra en el aporte nutricional, él tenía que hablar sobre la energía. ¿Qué tiene la quinoa? Energía, proteínas, grasas, carbohidratos, fibra dietética, lípidos, vitaminas, etcétera, etcétera. Eso tenía que ahí poner en su texto. Por otra parte, también, si quiere poner como un subtema, podría ser, pero tendría que referirse, por ejemplo, a por qué es un superalimento esta quinoa, o qué contiene la quinoa, o qué cantidad se debe de consumir. Todo eso está relacionado con el aporte nutricional de la quinoa. Pero se sale, mira, acá, un gran porcentaje de los productos que exportamos se relacionan con la quinoa, pero está hablando de exportación, ya no está hablando del aporte nutricional, etcétera. Bien. Vamos a ver ahora sí. Como se ha desviado del tema central de la unidad temática, entonces, ¿cuál es la pregunta más adecuada, no? ¿Qué puedo hacer con el estudiante para que él se dé cuenta que tiene que mantener el hilo temático? ¿Cuál ustedes elegirían? ¿La A, la B o la C? La B, profesor. La B. Ya. A ver, ¿por qué no han elegido la A? Mencionar que es necesario incluir información respaldada por especialistas que buscan desarrollar, mencionarles, no al fin, más al contrario, decirle, no, será necesario, ¿no? Incluir información tal, será necesario ellos que determinen, pero no decirles que deben de incluir información, no. Después sugerirles que en la siguiente versión citen las fuentes de dónde obtuvieron información, eso no, eso en ningún momento eso le va a ayudar, citar las fuentes no le va a ayudar a que él diga, sí, no, profesor, me he salido del tema central, del hilo temático, ¿no? Me he salido. No debía hacer eso. Entonces, eso no me va a ayudar en nada. La letra B, al C, comentar que han trabajado dos subtemas en su escrito. Ay, ¿saben qué, muchachos? Han trabajado dos subtemas he estado viendo ahí. No, de ninguna manera. Ellos tienen que darse cuenta de ¿por qué? ¿No? ¿Dónde están esos temas que han trabajado y si esos se relacionan o no? Por un lado, el aporte nutricional de la quinoa y por otro lado, el valor económico. Después, explicarles que de acuerdo a su propósito, solo deben desarrollar el primero. Claro, porque solamente se les ha pedido hablar de los aportes nutricionales de la quinoa. Pero ya le estoy diciendo todo. Eso es más conductista. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces el niño espera nomás todo lo que el profesor le va a sugerir. Pero acá está la respuesta correcta, miren. Por eso le digo, tienen que rápidamente leerlo y lo que se ajusta a un desarrollo de competencias, esa va a ser la respuesta. Porque el desarrollo de competencias es un saber actuar, donde el profesor es solamente el mediador, el facilitador y el estudiante es el protagonista. Pedir que mencionen cuál es el propósito principal. Hijos, ¿y de qué? ¿Cuál era el propósito principal? ¿De qué iban a escribir?
De los aportes nutricionales de la quinoa, profesor, ¿no? Y después, proponer es que identifiquen las ideas que no se relacionan con dicho propósito, como el que ya les he mencionado, que habla de la producción económica de la quinoa, etcétera, ¿no? Y digo, ¿no? Y acá, ¿qué dice? Eso. ¿Y eso se relaciona con el aporte nutricional de la quinoa? No, profesor. ¿Y por qué no? Por esto, por esto, por esto. Ellos que se den cuenta. Entonces, luego de ello, entonces, esto, ¿la dejamos o la sacamos de acá del texto? No necesita 9. La sacamos, podrían decir no. ¿Por qué? Porque esta no se ajusta al tema. 8. Muy bien, entonces la respuesta efectivamente es la letra D. Claramente se nota ahí. Y acá, como la profesora me estaba diciendo también, profesor, y como rápido sé cuál es la acción pedagógica más adecuada, ustedes siempre tienen que estar pensando en un desarrollo de competencias. Y en el desarrollo de competencias no dice, dile que hagan esto. Solamente te dice que tú, con preguntas y repreguntas, le vayas indicando al alumno para que él mismo se dé cuenta. Bien, pasamos al siguiente. Vamos, otra maestra, a ver. A ver, una maestra más. Yo, profesor. Gracias. Los estudiantes de sexto grado van a debatir sobre las ventajas y desventajas de utilizar las plantas medicinales. En este participación en el debate. A continuación se muestra 3 aspectos considerados en la ficha. Aspectos que se debe observar. 1. O primero, mantiene el contacto visual con el público durante la presentación de sus argumentos. Segundo, presenta argumentos que se vinculan lógicamente con su postura sobre el tema. Tercero, realiza pausas y cambios en la entonación de voz para enfatizar algunas ideas durante su argumentación. ¿Cuál de estos aspectos se centra en evaluar la coherencia de los textos orales de los estudiantes? A, el primero; B, el segundo; C, el tercero. Bien, ¿qué dicen ustedes? A ver, vamos a recrearlo esto. ¿Son La alumnos B. de sexto grado? La 2. ¿La B dice? La 2, la 2, la 2. La B dice. La B, sí, la número 2. Dice, vamos a recrear. Son alumnos de sexto grado y ellos van a debatir. ¿Qué van a debatir? Sobre las ventajas y desventajas de las plantas, del uso de las plantas medicinales. Entonces, para esto, el profesor va a escuchar el debate y todo, pero él decide elaborar una ficha para luego evaluar la participación de cada uno de ellos en el debate. Y entonces, él decide priorizar estos aspectos que va a observar en ese debate. Mantiene el contacto visual, presenta argumentos y realiza pausas y cambios de entonación de voz. Cuando se está hablando de esos 3 aspectos, se está hablando de los recursos verbales. ¿Cuándo es los recursos verbales? El número 2. ¿Por qué? Porque presenta argumentos, cómo él va a utilizar, ¿no?, el lenguaje para presentar esos argumentos. Por esto, es una ventaja, una desventaja. O sea, el uso de la palabra, del idioma, cómo se va a desenvolver. Presenta argumentos, ese es el recurso verbal, lenguaje oral. Cuando habla de mantiene el contacto visual, no habla de que no va a mirar arriba al techo ni al costado, sino va a mantener el contacto con el compañero, ¿no?, que está ahí frente a él, en el debate, etcétera. No va a mirar a otro lugar. Cuando está haciendo eso, hace uso de los recursos no verbales, porque los recursos no verbales son gestos, movimientos, expresiones faciales, mímicas, posturas, diferentes cosas. Son recursos no verbales. Pero cuando habla del tercero, dice, realiza pausas y cambios de la entonación de voz, entonces estamos frente a recursos paraverbales. Entonces dice, ¿cuál de estos aspectos se centra para evaluar la coherencia? Yo quiero saber, a ver, si él es coherente con lo que dice. ¿Cuál de estos elegiría? Eso está claro ya, creo, con la explicación, ¿no?
elegirían que mantiene el contacto visual. Ahí no me voy a dar cuenta si él no, él argumenta bien, ¿no? Está relacionando siempre o está hablando de las plantas medicinales. En ningún momento puedo valorar eso. Las pausas, cambios de entonación de voz, ¿cómo voy a valorar yo? Si él habla, si no sale del tema central, que es de las plantas medicinales, y si hay coherencia en lo que dice él. De repente dice una cosa y luego resulta conversando de las plantas medicinales y se pasa a hablar de repente de la enfermedad del COVID. Se salió. No hay coherencia con el tema. Bien, efectivamente, entonces, la respuesta es el segundo. Presenta argumentos que se vinculan con el tema de las plantas medicinales. Sí, maestro. Muy bien, entonces ya estamos ya reforzando más y más este trabajo. Sigamos entonces. Ahora estamos frente a otra situación. A ver. A ver, otra maestra que nos ayude. Vamos, maestros, a ver. Lo leo, profesor. Adelante, gracias. Los estudiantes de 5º grado están escribiendo semblanzas sobre los familiares que ellos admiran. Dichas semblanzas las compartirán con sus compañeros en el aula. Como parte del proceso de planificación, un estudiante elabora una lluvia de ideas para escribir su texto y le pide a la docente que le ayude a revisarlo. A continuación, se presentan las ideas que ha considerado el estudiante. Elías es mi abuelo. Se vino de Morropón a Chiclayo cuando era chiquito. Es agricultor de limones jugosos y cebollas rojas de diferentes tamaños. ¿Cómo se llega a Morropón desde el centro de Piura? ¿Sabes cómo es el clima de Morropón? Él es un gran vendedor. Cuando yo sea grande, haremos una tienda grande para que la gente le compre. Las verduras son de diferente calidad. ¿Qué fiestas se celebran en Morropón? Gracias, maestra. Entonces ahora estamos... Colegas, me parece que el profesor Gilberto ha tenido problemas de conectividad. Unos minutitos, por favor. Ok.
Colegas, ya vuelve el profesor Gilberto. Efectivamente tuvo problemas de conectividad. Acabo de comunicarme y ya está retornando. Un minuto, por favor. El día lunes. O sea, mañana. Ya no que. Ya, maestros, disculpen, maestros. Un pequeño break. A ver, vamos a continuar. ¿Se escuchan, maestros? A ver. Sí, profesor, sí se escucha. Nos hemos quedado acá. Ya un ratito es problema del internet en esta zona. Bien. Ya. Entonces, les decía que era una semblanza, era una descripción física o psicológica de una persona, ¿no? Pero esta tiene que ir acompañada de algunos datos bibliográficos. Entonces, biográficos. Tenemos que hablar sobre su personalidad en esta semblanza. Por ejemplo, ¿no? Juan tiene 95 años, 85 años, es tan tierno, es una persona muy buena, su mirada es muy joven, es muy juguetón, no sé. Eso es una semblanza, hablar de él. Entonces acá yo la estudiante está planificando su semblanza y quiere que le ayude su maestra. Para ello ha hecho una lluvia de ideas y comienzan a revisar con su docente, con la profesora. Y de acuerdo a lo que es una semblanza, yo le digo, ¿estará bien que considere cuando dice Elías es mi abuelo? ¿Estará bien eso en la semblanza? ¿Puede ir o no? ¿Es una descripción física o psicológica o son datos biográficos? ¿Sí puede ir? No, profesor. ¿Va o no va? No, porque está hablando solamente de que es su abuelo, pero la semblanza no es un dato biográfico. Ya. Pero si hablara, por ejemplo, la semblanza va a ser sobre su abuelo, ¿ya? Entonces, él puede empezar en esa semblanza a hablar y decir, Elías es mi abuelo. Sí, está nombrándolo, está dándonos a conocer el nombre de su abuelito. Entonces, sí, es un dato de la biografía, el nombre de su abuelo. A ver, claro, como descripción física, ¿no, profesor? Ajá, exacto. Claro, que tiene razón, profesor. A ver, ¿se vino de Morropón a Chiclayo cuando era chiquito? ¿Va o no va en la semblanza? Sí, sí va, está bien. Sí, porque es parte de la vida de su abuelito, ¿no? Por ahí la semblanza, la descripción física, psicológica de la persona. Es agricultor de limones, jugosos, cebollas, y acá, cebollas rojas de diferente tamaño, no sé qué más dice. Eso. Sí, también sí, porque está describiendo la actividad que está realizando el abuelo. Ya. Pero en la semblanza no va la ya se está saliendo de contexto. Claro, se sale esta parte, ¿no? Pero si dijera que es agricultor, ahí sí todavía, ¿no? Porque es parte de su descripción, ¿no? De la persona, ahí sí, con algunos datos biográficos. Pero ya no acá cebollas rojas de diferente tamaño. ¿Qué tiene que ver la cebolla roja de diferente tamaño? Indirectamente puede estar relacionado, pero ya escapa a la semblanza. ¿Cómo se llega a Morropón desde el centro de Piura? ¿Esa entraría? No. ¿Me ayudaría? No. Nada. Ahí sí ya salió de la semblanza. ¿Sabes cómo es el clima de Morropón? El clima
de Morropón, ¿voy a incluir en la semblanza de mi abuelo? No. No. ¿Él es un gran vendedor? Eso sí, porque estoy hablando de mi abuelo, ¿no? Que es un gran vendedor. Etc. Eso sí. Cuando yo sea grande, haré una tienda grande para que la gente le compre. ¿Eso va a entrar en la semblanza? También. ¿Puede? ¿Por qué entraría en la semblanza eso? A ver, ¿entraría en la semblanza? Porque yo estoy hablando de mi abuelo. Entonces, cuando yo sea grande, haré una tienda grande para que la gente le compre. Pero, ¿qué tiene que ver eso con mi abuelito? Usted me dirá, no, pero es para que venda. Pero eso está ya saliéndose demasiado ya de la semblanza, porque yo quiero hablar de su descripción física, de cómo es él, ¿no? De dónde vino, etcétera. Eso ya no debería de entrar en la semblanza. Esto ya no va entonces en la semblanza. Esto de acá. Siguiente. Las verduras son de diferente calidad. ¿Eso tiene que ver algo con la semblanza de mi abuelo? No. Nada tiene que ver eso. ¿Qué fiestas se celebran en Morropón? Tampoco. Tampoco, profesor. ¿Qué tiene que ver? A no ser que hable de Morropón, ahí sí. Pero yo estoy hablando de mi abuelo, que vino de Morropón a Chiclayo cuando era chiquito, que es agricultor, él es un gran vendedor, esas cosas sí. Entonces, yo le digo, ¿y cómo le voy a ayudar al estudiante? Yo no voy a decir, no, esto no va, esto no va. Le digo, hijo, ¿y esto se relaciona con algo con tu abuelo? ¿Alguna descripción física o psicológica para que lo pongas en la semblanza? No, profesor. ¿Pero por qué no? Por esto, por esto, por esto. O sea, no basta que el niño diga, no, profesor, eso no va. Pero tenemos que decirle, ¿por qué no va? Esa es la ayuda que necesita escuchar la estudiante. Entonces, cuando en otro momento ella pueda elaborar su semblanza, entonces ya se va a acordar de toda la retroalimentación que le has dado. Muy bien, pero ahora vamos con la artística. A ver, ¿qué nos pide? A ver, una maestra, vamos. Yo lo leo, maestro. Adelante, maestra. Gracias. La docente busca ayudar a la estudiante en la selección y organización. Profesor, hay un audio que está prendido y está que chilla. Ya, ahora sí. Ya listo. Ya está. Ya, maestra, ayúdenos ahora sí. Maestra. Quedo muy agradecido con ustedes. Muy agradecido de parte mía. Muchas gracias. Nos vemos hasta una oportunidad. A ver, una maestra que nos ayude a ver. Profesor, lo voy a leer yo. Ya, adelante. Lo voy a leer, por favor. La docente busca ayudar a la estudiante en la selección y organización de sus ideas. Voy a repetir, profesor, porque no. Ya. La docente busca ayudar a la estudiante en la selección y organización de sus ideas para escribir su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? A. Explicarle cuáles son las principales características de una semblanza. Sobre esta base, indicarle qué ideas no debe desarrollar para que su texto cumpla con dichas características. B. Preguntarle por qué eligió esas ideas para escribir su semblanza. A partir de esto, pedirle que seleccione aquellas ideas que le gustan más para que la desarrolle en su texto. Y C. Pedirle que mencione cuál es el propósito de su semblanza. Luego solicitarles que explique si cree que todas las ideas que ha propuesto le ayudarán a lograr dicho propósito. Ya, profesor. Muy bien, gracias, maestra. Entonces ya hemos analizado cada una la lluvia de ideas que ella ha propuesto y le vamos a ayudar al estudiante a que ella misma seleccione y organice sus ideas. Para ello, ¿cuál es la acción pedagógica más adecuada? Bueno, ya lo hemos estado conversando. ¿Cuál es ya sé, profesor. La C, ¿no? Siempre ustedes relacionando con el desarrollo de competencias, con el saber actuar. Yo voy a explicarle cuáles son las principales características de una semblanza. Podría ser, pero más que explicarle, yo le diría, hijo, ¿y dónde podríamos encontrar información sobre lo que es una semblanza si es que ella no sabe lo que es una semblanza? Y sobre esta base, indicarle, acá ya lo malogró ya, indicarle qué ideas no deben desarrollar
¿no? No debe desarrollar para que su texto cumpla con la característica de ser una semblanza. Ya, ahí sí ya lo matamos al estudiante, no va a eso. La B dice, preguntarle, ¿por qué eligió esas ideas para escribir su semblanza? Hasta ahí estamos bien. Preguntarle, hijo, a ver, ¿por qué hija, ¿por qué elegiste esas ideas para escribir tu semblanza? Y a partir de esto, pedirle que seleccione aquellas ideas que le gustan más para que se desarrolle su texto, en su texto. No, O ese sea, no hija, está bien. luego, ¿por qué has elegido estas ideas? Ah, por esto, profesor. Ah, ya. Ahora, hija, muy bien, vas a elegir cuál te gusta más. Y entonces ella puede decir, me gustan todas, podría decirlo, me gustan todas. Y no todas son parte de esa semblanza, ya lo hemos analizado. La C dice, pedirle que mencione cuál es el propósito de tu semblanza. Hijo o hija, ¿cuál es el propósito de tu semblanza? Ah, voy a escribir sobre mi abuelo, profesor, sobre su vida, su característica física. Quiero escribir sobre mi abuelo, cómo ha sido o cómo es. Y luego le vamos a solicitar que explique si cree que todas esas ideas ayudarían a hablar sobre lo que es su abuelo, ¿no? O cómo son las fiestas en Morropón. Eso te ayuda a decir de cómo es tu abuelo, hablar de tu abuelo. Entonces, ahí ella misma se daría, no, profesor, esta no, esta sí, esta no, esta sí, y nos quedaríamos solamente con las ideas que le van a servir para elaborar su semblanza en este caso, de su abuelito, que ella ha elegido o él ha elegido. Entonces, efectivamente, es la letra C. No le dije, eso está bien relacionado con lo que es el desarrollo de competencias y sobre todo lo que es escribe diversos tipos de texto. Muy bien. Pasamos entonces, está claro eso. Esto ya es un poquito más elaborado ya. A ver, otra situación se nos presenta. A ver, una maestra que nos pueda ayudar. Yo lo puedo leer, profesor. Ya. Buenas A ver, noches. ayúdenos. Un estudiante presenta a la docente la primera versión de su texto para que la revise. A continuación se presenta dicha versión. Mi mamá se llama Oli y es de Sitges. Ella es costurera y le encanta hacer ropa para niños. Ella trabaja desde que yo era chiquito. Siempre le piden que haga ropa para niños. Esto le gusta mucho a ella. Estoy orgulloso de que haga algo que le gusta. Como le gusta hacer ropa para niños, no saben lo feliz que es cuando hace ropa para niños. Por eso estoy orgulloso de ella. El otro día vi cuando hacía un pantalón. Pude notar que ella se concentraba mucho y vi que era muy preocupada en que le salga perfecto. Eso le hace quedar bien con sus caseros. Por eso siempre la buscan y es muy requerida en toda mi localidad. Gracias, maestra. Bien, acá he estado subrayando algunos vicios en los cuales está incurriendo esta estudiante al elaborar su primera versión, ¿no? de ese texto para que lo pueda revisar la profesora, ¿no? Hablar de su mamá, ¿no? Hablando de su mamá. Pero ustedes se darán cuenta, las que ya he estado subrayando, que nuevamente vuelve a repetir, ¿no? Vuelve a repetir ideas, ¿no? Por ejemplo, hacer ropa para niños. En la tercera línea, haga ropa para niños. En la quinta línea, hacer ropa para niños. En la sexta línea, otra vez, ¿no? Ropa para niños. Entonces, a cada rato repite, ¿no? Ropa para niños, ropa para niños, ropa para niños. Eso también es un vicio, ¿no? Ir redundando y no utilizar adecuadamente de repente oraciones, ¿no? O frases que la puedan reemplazar utilizando sinónimos. También orgulloso, ¿no? Acá he señalado en la cuarta, dice, estoy orgulloso, ¿no? Y también al último, casi al terminar ese párrafo, dice, orgulloso de ella, ¿no? Orgulloso, y así.
Entonces, ahí hay algo, ¿no? Algo que, un detalle que está repitiendo a cada rato el estudiante, pero vamos a ver frente a ello, ¿qué es lo que nos pide ahora? Ahora, usted misma, maestra, a ver. A ver, la docente busca ofrecer una retroalimentación para que el estudiante mejore algunos aspectos de coherencia del primer párrafo de su texto. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? A. Los vacíos de información. B. La falta de unidad temática. C. La repetición innecesaria de ideas. Bien, gracias, maestra. Entonces estamos ahorita frente a algunos vicios en cuanto a la escritura que comete el estudiante. Entonces tenemos acá 3 vicios: vacíos de información. La unidad temática ya lo hemos estado viendo en 2, 3 oportunidades en esta sesión, y la repetición innecesaria de ideas, de la famosa redundancia, ¿no? Que también ya lo he señalado en el texto. Muy bien, entonces, vamos a ofrecer la retroalimentación para que mejore la coherencia, sobre todo en el primer párrafo. En el primer párrafo, donde se presenta este vicio claramente y lo hemos estado señalando. ¿Y cuál tengo que priorizar? Dice, ¿cuál priorizarían ustedes? ¿Vacío de información, la unidad temática o la repetición innecesaria de ideas? ¿Cuál es lo más resaltante? La repetición innecesaria de ideas. Claro, ¿no? Eso para que un profesor me dijo, profesor, pero ¿cómo me doy cuenta, no? De cuál voy a priorizar. Mira, en este caso hay puntos, hay signos de admiración, ahí están las comas, el punto final, etcétera, ¿no? Pero acá lo que ya me doy cuenta, que a cada rato dice, ¿no? Ropa para niños, ropa para niños, ropa para niños, ropa para niños, a cada rato, en el primer párrafo. Entonces, ahí se comete ese vicio denominado la repetición innecesaria de ideas. Redundar sobre lo mismo, ¿no? Entonces, eso yo priorizaría. Vacío de información puede haber, ¿no? ¿Qué es el vacío de información? Cuando yo leo y no comprendo, solo tiene una idea el que lo ha escrito. Pero cualquier lector debería de leerlo tranquilamente y debería de comprenderlo. Eso es un vacío de información. La falta de unidad temática, bueno, sí hay, ¿no? Hay cuando dice, ¿no? Estoy orgulloso de ella, ¿no? Porque si está hablando de su mamá solamente, debería hablar de su mamá, ¿no? No salirse, dice, estoy orgullosa de que haga algo que le guste, ¿no? Eso ya es su apreciación de ella. Sí, se está dando también, pero no es tan notorio como esto, ¿no? El orgulloso en 2 oportunidades, pero esto sí es muy notorio, la repetición innecesaria de ideas. Acá para un poco apoyar al maestro que decía, cómo yo me doy cuenta de cuando dice priorizar, ¿no? Entonces, siempre lo más resaltante, les había dicho, empezar por los signos de puntuación, eso está haciendo eso se está realizando. Entonces, además de ello, no nos pide en la selección de alternativas. Muy bien, maestras, sigamos avanzando. Acá, pasamos a esta hora, más elaborado todavía, un poquito más complicado. A ver, una maestra. Yo leo, profesor. Sí, adelante, gracias. En una institución educativa, los estudiantes del 6º grado implementarán un biohuerto. En este contexto, con la orientación del docente, ellos buscan la asesoría de profesionales que puedan explicarles los pasos que deben seguir. Los estudiantes encargados de contactar a una ingeniera agrónoma de la localidad le han pedido al docente que revise el borrador de la carta de invitación que han escrito. A continuación se presenta dicho borrador. ¿Qué tal, señorita Inge Josefina? ¿Qué tal? Nosotros, los del colegio 2046, te queremos contar que vamos a realizar un proyecto y quisiéramos que vengas a nuestro salón. Nosotros estamos haciendo varias cosas. Ya hemos conseguido varios materiales donados por la municipalidad y también lo hemos listado de lo que tenemos en el lugar.
contamos contigo para que aprendamos un poco más. Los días que nos gustaría que te presentes es el viernes 10 de junio en nuestro salón. Gracias a ti, salón del sexto grado. Gracias, maestra. Gracias. Entonces vamos a contextualizarlo. Los alumnos del sexto grado van a implementar un biohuerto, para lo cual quieren la orientación de la docente y que les pueda guiar cuáles son los pasos que deben de seguir para implementar ese biohuerto. Entonces los estudiantes, por ahí alguien seguro menciona que se deben de contactar con una ingeniera agrónoma que hay ahí en la localidad. Entonces, ellos van a están elaborando el primer borrador de una carta de invitación. Mire, eso es el propósito del desarrollo de la competencia, sobre todo de escribe. No es que ellos van a escribir, le digo, ya hoy día vamos a escribir una carta, ¿no? Una carta, es lo tradicional. Ellos, mira, ve cómo la carta me va a servir para que ellos puedan desarrollar esa competencia de escribe. Entonces, como van a implementar un biohuerto, necesitamos de una ingeniera. Yo aprovecho de ello para que ellos comiencen a elaborar una carta de invitación a la ingeniera. A ver, un ratito voy a ver. Ya. Entonces, voy a aprovechar esa situación, esa experiencia, para decirles, a ver, entonces, ¿cómo le vamos a decir a la ingeniera? ¿Que venga así nomás por teléfono? No, vamos a mandarle una carta de invitación. Mira, yo cómo me valgo a ello para desarrollar la competencia de escribir. A ver, ahí está la carta que han escrito. ¿Qué problemas observo como en el caso anterior? A ver, ¿cuál es lo más resaltante acá? ¿Qué observan acá? ¿Cuál es la dificultad que tienen los estudiantes al escribir esta carta? ¿O no hay ninguna dificultad? Profesor, al inicio de todo no está la invitación como debe ser a la ingeniera. No está, se le dice, ¿qué tal, señorita? La saluda. La ingeniera no está bien. Ya. Entonces, mira, cuando dice, ¿qué tal, señorita ingeniera Josefina? Es una ingeniera agrónoma. Por lo tanto, tiene que él modular su registro al escribir. Se llama eso el registro formal. No tiene que utilizar un registro informal. Y eso está en los desempeños que se nos pide en la competencia de escribe. Entonces, no puede. Acá hay uno, entonces, acá la maestra nos señaló sobre el registro. Y cuando dice ingeniera, ¿estará bien abreviado? No. También, ahí hay otro problema. Debe ser ¿qué más? mayúscula y ING nada más. No, la E ni la E. Ya. Entonces por ahí la maestra nos dice también que, por ejemplo, dice, ¿qué tal, señorita ingeniera? ¿Qué tal nosotros del colegio? ¿Cuál es el motivo de la invitación? Casi no se observa por ahí. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra vez? Las abreviaturas, profesor, por ejemplo, la institución educativa, ¿no? Ya. Vacío de información. Ya, las abreviaturas de institución educativa. Ya, eso también. ¿Qué tal nosotros del colegio 2046, no? Ya. Te queremos contar que vamos a ver un proyecto y quisiéramos que vengas a nuestro salón, ¿no? Un registro informal, ¿no? Como si estuviera dirigiendo a un compañero, a su compañero de clase, ¿no? Quisiéramos que vengas a nuestro salón, ¿no? Y etcétera. Muy bien. Entonces, hay algunos vicios que se están cometiendo, algunas dificultades tiene el estudiante para poder desarrollar ese trabajo. Muy bien. Vamos con la casuística, a ver. ¿Qué nos pide? A ver, una maestra. Lo leo, profesor. Sí, el docente nota que hay varios aspectos del texto que los estudiantes pueden mejorar. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? A. La omisión de tildación diacrítica y el uso erróneo de algunos signos de puntuación. B. La ausencia del motivo de la invitación y la falta de adecuación del registro a la situación comunicativa. C. La falta de concordancia gramatical en algunas oraciones y la utilización inadecuada de algunas mayúsculas. Bien, acá sí ya es más elaborado, un poquito para pensar más. Hay varios errores en los cuales incurre este estudiante al escribir esto.
Por ejemplo, la omisión de la tilde diacrítica y el uso erróneo de algunos signos de puntuación también se observa. Pero ¿cuál tengo que priorizar? A ver, ¿cuál priorizarían ustedes? La B, profesor. Ya, la B dice La acá. B. Ya, la B. ¿Por qué no podría ser? Hay omisión de la tilde, de la tildación La B, diacrítica. profesor. Ya, la B. A ver, voy a volver al texto. Ahí está. Hay omisión gracias a ti. Ese ti debería estar tildado, ¿o no? Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Es un monosílabo, ¿no? Sí, profesor. Ya. Entonces, ese ti, no hay ningún monosílabo con el cual se pueda confundir. Cuando es tú, ahí sí. ¿No? Ahí sí, ese tú con tilde, ese tú sin tilde, ¿no? Pero no hay ningún monosílabo que pueda confundirse con ti. Por lo tanto, ese ti no debería de llevar tilde. Ya no debería de llevar tilde, porque no, como les digo, no se puede confundir con otro, no hay otro monosílabo. Entonces ahí hay un error. Ya, sí se comete eso. Pero ¿cuál debería de priorizar yo? La falta de concordancia gramatical en algunas oraciones. ¿Hay alguna, no hay alguna concordancia? Buenas noches. A ver, vamos a ver. ¿Alguna concordancia acá? Nos gustaría, a ver, nos gustaría, ¿dónde está? Acá. Los días que nos gustarían. ¿Está bien esto? ¿Esa concordancia está bien? A ver acá. Los días que nos gustarían, a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? ¿Se puede utilizar eso o no? ¿Se puede escribir así? Los días que nos gustarían. No hay concordancia, maestro. ¿Cómo sería Sería entonces? el día. ¿Cómo sería ahí? Los días que... El día. Nos ¿Ya? gustaría que el día, tan 10 de junio, se haga, no, para el 10 de junio, Claro. viernes. Exacto, entonces ahí no hay concordancia, ¿no? Los días que nos gustaría que te presentes es el viernes 10 de julio, ahí sí, pero también se presenta el servicio. Pero efectivamente, lo más resaltante es la ausencia del motivo. No, yo no encuentro acá el motivo de la invitación. Dice que vamos a realizar un proyecto y quisiéramos que vengas a nuestro salón, pero ¿para qué? ¿Para qué quieren ellos que vengan al salón? Entonces, y lo que quieren ellos es para que les oriente de cómo ellos van a implementar un biohuerto. Pero ellos solamente les están diciendo, no, vamos a realizar un proyecto y quisiéramos que vengas a nuestro salón, pero ¿para qué? El motivo no aparece ahí. Siguiente. A ver, la falta de adecuación del registro a la situación comunicativa, ni qué decir, eso ya lo acabamos de hablar. ¿Qué tal, señorita ingeniera? Como si fuera su amiga, ¿no? Y además es una ingeniera y ellos son pequeños. También tiene que haber cierto respeto ahí. ¿Qué más dice? Quisiéramos que vengas a nuestro salón, ¿no? Como si estuviéramos ahí teniendo, ¿no? Te queremos contar que vamos, ¿no? O sea, ese registro informal que se utiliza tendría que cambiar porque es una profesional a la cual se está dirigiendo, no es cualquier persona. Si fuera su amigo, ¿no? Del barrio, eso, ahí estamos bien. Entonces, efectivamente, tenemos que trabajar con ellos la ausencia del motivo. ¿Y por qué va a venir la ingeniera al salón? ¿Han puesto eso? No, profesor. Y entonces, y la falta de adecuación del registro, se están dirigiendo, ¿es tu amiga, es alguien conocida de ti para que se puedan dirigir así? ¿Se puede hacer esa forma de comunicación, ese diálogo? Así podríamos dirigirnos. Entonces, para que se den cuenta y trabajemos fuerte lo que es el registro informal y lo que es el registro formal. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que estar priorizando. Y el último. A ver, el último. ¿Qué viene? A ver, una maestra que nos pueda ayudar ahí. Yo lo leo, maestro. Ya, a ver, adelante. Los estudiantes del 5º grado están intercambiando opiniones sobre la deforestación de los bosques. Durante el diálogo, el docente toma nota de los aspectos mejor logrados de las intervenciones
de los estudiantes para compartirlos con ellos al final de la sesión. ¿Cuál de las siguientes anotaciones se centra en destacar un aspecto positivo de la cohesión en las intervenciones de los estudiantes? A. Has expresado argumentos que se relacionan temáticamente con tu postura. B. Has empleado un vocabulario que se adecua a las características del público. C. Has usado conectores variados para relacionar lógicamente tus ideas. Bien, gracias, maestra. Ahora son estudiantes del quinto Hija. grado y van a ellos, a ver, un ratito. Ya, son alumnos del quinto grado y ahora ellos van a intercambiar opiniones sobre lo que es la deforestación de los bosques. En ese diálogo, el maestro, la docente o el docente nota de que hay aspectos, ¿no? Mejor, que ya están logrando los estudiantes, ¿no? Y acá nos presenta una pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes anotaciones se centra en destacar el aspecto positivo de la cohesión en las intervenciones de los estudiantes? O sea, él nota que en el diálogo ellos están utilizando la cohesión, o sea, están utilizando los conectores en forma adecuada, y eso es positivo porque siempre han estado fallando ahí, han tenido dificultad, pero ahora nota que en ese diálogo hay el uso de los conectores para que cuando se expresa tenga cohesión sus ideas, sus argumentaciones. Entonces, ¿cuál es nosotros tendríamos que elegir para nosotros notar que efectivamente hay un aspecto positivo en la cohesión de las intervenciones de los estudiantes? ¿Cuál elegirían ustedes? La C. Y bueno, por lo que hemos estado explicando, La ¿no? C. Bien, la C, ¿no? A ver, podría ser la A. ¿Por qué no la A? Dice, has expresado argumentos que se relacionan temáticamente con tu postura, pero eso es cuando yo pueda trabajar el campo temático y le diga, a ver, ¿qué opinas? Pero en este caso, yo quiero saber sobre el aspecto positivo de la cohesión que he observado. B dice, has empleado un vocabulario que se adecua a las características del público. Eso es adecuación, ¿no? A la adecuación, ¿no? Con el uso de sinónimos, de antónimos, etcétera, ¿no? Un registro formal, un vocabulario para que él no caiga en la redundancia. Efectivamente, entonces, se centra el aspecto positivo de la cohesión, se va a centrar en el uso de conectores para relacionar las ideas, sus ideas. Ahí hay un aspecto positivo que tienen los estudiantes y que se ha dado cuenta el docente. Pero cuando se habla de conectores, vamos a hablar conectores, no solamente hay conectores de causa y efecto, atentos acá, porque cualquiera de ellos nos puede poner también acá, como casuística. Los conectores de causa-efecto, por ejemplo, pueden ser por lo tanto, en consecuencia, por qué, por, ya que, puesto que, pues, por eso. Esos son de causa y efecto. Pero hay conectores de temporalidad para trabajar lo que es la cohesión. Tiempo, o de orden también lo llaman, ¿no? Antes, después, luego, finalmente, ¿no? Esos se tiene que utilizar el estudiante para que no caiga y diga, no, y luego fue, y luego fue, y luego, y puro luego. Entonces tiene que saber utilizar esa variedad de conectores. Hay también conectores de contraste. Tu mismo nombre dice, ¿no? Para contrastar algo. Sin embargo, eso has hecho, pero sin embargo, ese sin embargo es de contraste. Por el contrario, ¿no? Cuando habla, ¿no? Por el contrario, ahora ya, etcétera, etcétera. No obstante, eso está bien. No obstante, yo he determinado esto. Ese no obstante es un conector de contraste. Conector de adición de agregar, viene esa palabra de adicionar, de adición, ¿no? Cuando dice, no, está muy bien. Además, quiero recalcar, ese además es un conector de adición.
I, ese I, pero hemos visto ya, está muy bien el I, pero no debe de tomarse en forma muy seguida, ¿no? Hemos visto en un texto I a cada rato, también es un vicio. Se puede utilizar, pero no seguidamente. El otro conector de adición es el también. Esto hice, pero también tal cosa, ¿no? Ese también es un conector de adición. El con también. Fui a esta plaza, ¿no? Y ahora con ella voy a volver a tal lugar, ¿no? Ese con también es de adición. ¿Qué más? Tenemos conectores de ampliación. Ampliación. Es decir, o sea, está diciendo una idea y luego coloca ese conector y dice, es decir, tal cosa. O sea, quiere un poco resaltar eso, ¿no? Por ejemplo, también es un conector de ampliación. Por ejemplo, tal cosa, tal cosa. Y dicho de otro modo, ¿no? Un poco para que se entienda, ¿no? Para que en vez de decir para que se entienda, puede decir, ¿no? Dicho de otro modo, ese dicho de otro modo es un conector de ampliación. Hay conectores también de comparación o igualdad de apreciación. Conectores de comparación o igualdad también lo llaman, pero de apreciación. Por ejemplo, cuando digo, del mismo modo, quiero resaltar tal cosa, del mismo modo. Igualmente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos utilizado nosotros en el diálogo? Igualmente, de la misma manera, ¿no? Como tú dijiste, de la misma manera, ahora yo, etc. Tal, ese tal como. Yo hice tal trabajo, tal como tú me lo habías indicado. Ese tal como también. Énfasis, conectores de énfasis, ¿no? Resaltar. Por ejemplo, cuando digo, como si fuera poco, ¿no? Como si fuera poco, ahora ya soy, no, he concluido mis estudios, por decirlo. Por otra parte, o repitiendo lo dicho, ¿no? Para dar énfasis, repitiendo lo dicho. Además, es un Cosa poco que voy a más. dar Mira, lo que es peor, esto lo que es peor, también es otro conector de énfasis. Y el penúltimo, conector de cambio de perspectiva. Cambiar lo que estoy diciendo, lo que yo estoy observando. En otro sentido, ese es otro conector. Por otra parte, por otro lado, son conectores de cambio de perspectiva. Y finalmente, el conector de resumen o finalización. Cuando termina ya el diálogo sobre la deforestación de los bosques, utiliza y dice, para terminar, quiero mencionar tal cosa. Ese para terminar es un conector de resumen o finalización. Para concluir, quiero destacar esta idea. Ese para concluir también. Por último, ¿no? Ya está finalizando el diálogo, ¿no? Por último, quiero mencionar tal cosa. Ese por último también. Y en conclusión, quiero decirles que la deforestación tal cosa. Esos son, hemos repasado rápidamente algunos conectores que nos puedan venir. Lo más común es que nos vengan los conectores de causa y efecto. Pero sin embargo, hemos repasado rápidamente varios de los conectores. Bien, entonces, efectivamente, yo trabajaría fuerte y le diría y resaltaría el uso de conectores variados para que pueda relacionar sus ideas cuando dialoga sobre la deforestación de los bosques. Muy bien, vamos a seguir, todavía tenemos 10 minutos, acá culmina esta parte, voy a dejar esto y vamos a ver qué les he preparado, también ya algo más, viendo las casuísticas de más, que con frecuencia se va a ir repitiendo y que posiblemente pueda venir en esa prueba nacional del día viernes. A ver, así. A ver, vamos. The pandemic reminded us of how important. Vamos a poner la otra diapositiva para poder.
Bien, vamos con la diapositiva B sobre... A ver, esto está interesante. Vamos a repasar esta parte. Bien, ahora sí quisiera nuevamente que algún maestro o maestra me pueda apoyar con la lectura. Ya, ahí estamos. Ya. Colegas, nuevamente problema de conectividad con el profesor Milla. Bien, colegas, acaba de confirmarme el profesor Milla que esta vez no fue su conectividad, sino que la energía se le fue. Se compromete que el día martes tenemos nuevamente clases con el profesor Gilberto Milla. Entonces vamos a trabajar 15 a 20 minutos más de lo programado de 2 horas, ¿no? Para poder recuperar aproximadamente los 10 minutos que no se ha podido trabajar, los 10 últimos minutos que no se ha podido trabajar el día de hoy. Entonces, con estas palabras estaríamos finalizando nuestra jornada, estimados colegas.